Papá, deja de ser un viejo entrometido y lárgate de aquí. Esta cena no es para ti. Fue lo que escuché delante de todos, con la carne aún caliente en mi plato y la tortilla recién salida del comal. No había risas, no hubo duda, ni una gota de respeto en esa voz. Era mi propio hijo, Iván. Lo dijo fuerte, sin titubear, con esa mirada que uno lanza cuando ya no reconoce a quien tiene enfrente. Nadie se levantó, nadie lo detuvo. Todos siguieron comiendo como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la sala. Me quedé quieto. Sonreí despacito. Terminé de comer, en silencio, con el corazón apretado como una camisa mojada. Me llamo Don Ezequiel. Tengo 78 años y nací en un pueblito en las afueras de Puebla, donde la palabra de un hombre aún valía más que cualquier firma. Fui panadero por 43 años. Me levantaba a las 3 de la mañana todos los días para que no faltara pan en las casas del barrio. Crié a Iván solo desde que su mamá se fue, cuando él tenía apenas 5 años. Nunca quise volver a casarme. Decía la gente que yo era necio, pero lo que era leal. Nunca le faltó comida, escuela, abrigo ni consuelo. Cuando se enfermaba, dormía sentado junto a su cama. Cuando lloraba, le ponía música suave para que el corazón se le calmara. Y cuando se hizo hombre, vendí la panadería para ayudarlo a comprar su primer carro y a abrir su negocio. Le entregué la vida, con sus días y sus noches, sin esperar nada más que respeto. Pero esa noche, mientras los amigos de Iván reían, tomando tequila caro que yo pagué sin saber, entendí que en mi propia casa, yo era un intruso. En la casa que construí con mis propias manos, que levanté con bloques que yo mismo cargué, donde enterré a mi perro, donde está colgado el retrato de mis padres. Me estaban echando. No con palabras formales ni con peticiones amables. Me estaban echando como se espanta una mosca de la mesa, solo por estar allí, por existir, por molestar con mi presencia en una cena de gente joven, como dijo luego uno de sus amigos. Me dijeron viejo entrometido. Y nadie, absolutamente nadie, defendió mi lugar. Ni siquiera Mariana, su esposa, que tantas veces lloró en mi hombro cuando Iván se descontrolaba. Esa noche no dije nada. Me levanté tranquilo, llevé mi plato al fregadero como lo he hecho toda la vida, y subí para dormir. Pero no dormí. Me senté en la cama, con los codos sobre las rodillas, mirando la pared vacía, escuchando la risa de ellos allá abajo. Y pensé en cada centavo que metí en esa casa, en cada domingo que no descansé, en cada vez que dejé de comprarme algo para que Iván tuviera un poco más. Pensé en las veces que me llamó héroe cuando era niño, en cómo me abrazaba fuerte. Pensé, ¿en qué momento me convertí en estorbo? Al día siguiente, me levanté antes que todos, como siempre. Pero no fui por el pan ni hice café. Fui directo al estudio donde guardo mis papeles. Revisé la escritura de la casa. Sí, aún estaba a mi nombre. Jamás la transferí. Iván me insistió muchas veces, con excusas de impuestos, de seguros, de no sé qué más. Pero yo siempre me negué. No por desconfianza, sino por costumbre. Por prudencia. Por respeto a lo que me costó. Ese día, esa prudencia me salvó. Fui al cerrajero. Pedí cambio de todas las cerraduras. Todas. Portón, puertas, hasta la del baño si hubiera podido. Volví en silencio, como quien regresa del panteón después de enterrar una esperanza. Esperé a que Iván y Mariana salieran al supermercado como todos los sábados por la mañana. En cuanto se fueron, cambié todo. Cuando regresaron, encontrarse con una cerradura nueva no les hizo ni pizca de gracia. Mariana gritaba desde el jardín: «Papá, ¿qué hiciste? Nos estás dejando afuera». Y sí, los estaba dejando afuera. Afuera de mi casa, afuera del desprecio, afuera del corazón, porque ese viejo entrometido ya no iba a quedarse callado. Desde dentro, con calma, les pasé un sobre por debajo de la puerta. Allí había una carta, cortita, solo decía: «Gracias por todo, ahora esta casa vuelve a ser hogar. Si necesitan sus cosas, me avisan. Les dejo una semana. Con respeto, Ezequiel». No les abrí la puerta. No les expliqué nada.
No quise gritos ni disculpas apuradas. Yo no quería pelear. Yo solo quería que respetaran mi silencio, que entendieran el peso de una palabra dicha con desprecio. Porque no es lo mismo decir, papá, ¿te molesta si tenemos una cena? Que, lárgate, viejo entrometido. Una sola palabra puede derrumbar años de amor. Y es curioso, ¿sabes? Cuando uno es joven, cree que el tiempo todo lo cura, todo lo tapa. Pero cuando uno llega a mi edad, ya no hay tiempo para esperar que cambien. A veces, lo justo es cerrar la puerta. Ahora, escúchame con atención, hijo, porque esta historia no es solo mía. Puede ser la tuya, la de tu padre, la de tu abuelo. Si te tocó el corazón, comparte con alguien que necesita escuchar eso. Me conta, ¿de qué ciudad del mundo me estás oyendo ahora, El domingo amaneció nublado, con ese cielo gris, que parece presagiar que algo dentro de uno también va a cambiar. Preparé mi cafecito, como todos los días, sin apuro. Me senté en la mesa, en silencio, mirando el jardín. Ya no escuchaba los pasos de Iván bajando apurado por las escaleras, ni el ruido de Mariana abriendo la alacena buscando las tazas. La casa estaba en silencio. Por fin. Un silencio que dolía, pero que también aliviaba. Porque ese día, por primera vez en muchos años, sentí que la casa era mía otra vez. No por los papeles, no por las paredes, sino por la paz que me daba estar allí sin tener que esconder mi presencia, sin sentirme un estorbo en mi propio hogar. A media mañana llegó el mensaje. Papá, por favor, contesta. ¿Podemos hablar? No respondí. Me limité a leerlo y a dejar el celular en la mesa. No había nada que explicar. No había diálogo posible cuando el respeto ya se había ido por la ventana. A veces las palabras sobran, y el silencio es el único lenguaje que nos queda cuando todo ha sido dicho. No se trata de venganza, se trata de dignidad. Porque uno puede perdonar muchas cosas en esta vida, pero no puede mendigar afecto. No puede rogar por un lugar en el corazón de quien debería ofrecértelo sin condiciones. Durante los días siguientes, Mariana vino 2 veces. Golpeó la puerta, lloró, pidió disculpas. Decía que no sabía que Iván me iban a hablar así, que solo quería una cena tranquila, que todo fue un malentendido. Pero lo cierto es que ella estaba sentada a la mesa cuando todo ocurrió. No dijo nada, no desvió la mirada, no me defendió. A veces, el silencio también traiciona. Le ofrecí pasar por sus cosas el jueves por la tarde. Le dije que podía traer a alguien para ayudarla, y así lo hizo. Vinieron con unas cajas, entraron, recogieron sus pertenencias en silencio y se fueron. Sin abrazos, sin lágrimas, sin despedidas. Como si nunca hubieran vivido allí. Lo más difícil fue entrar al cuarto que había sido de Iván. Aún estaba el escritorio donde estudió de niño, las fotos viejas con su uniforme escolar, los dibujos que pegaba en la pared cuando soñaba con ser arquitecto. Me quedé parado en la puerta un buen rato. Respiré hondo. No lloré, pero algo dentro de mí se quebró en 1000 pedazos. No por la pérdida del hijo, sino por la pérdida del hombre que yo creía que él era. Porque uno no llora a quien se va, uno llora a quien se pierde mientras aún está cerca. Después de todo eso, decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Fui al centro, a la notaría, cambié mi testamento. Lo que antes iba a dejarle a Iván, ahora lo destinaría a una fundación que ayuda a ancianos en situación de abandono, viejos como yo, que un día lo dieron todo por sus hijos y acabaron solos. También revisé mis cuentas, mis propiedades, mis documentos. Cerré todo lo que él pudiera usar en mi nombre. Cancelé accesos. Tomé control de mi vida de nuevo. No era por enojo, era por protección, porque aprendí a golpes que el amor también necesita límites. Una vecina, doña Clara, me trajo tamales ese viernes. Me miró con ternura y me dijo, se enteró todo el barrio, don Ezequiel. Pero yo le digo algo. Usted hizo bien, ya era hora. Y esas palabras, simples, honestas, me cayeron como agua en tierra seca. Porque durante años había aguantado desprecios disfrazados de bromas, comentarios hirientes envueltos en sonrisas
y ese constante sentir de que estorbaba en la vida de los que más amaba. Y no, uno no debe acostumbrarse al dolor. Uno no debe aceptar lo inaceptable solo para no estar solo. Los días siguientes me dediqué a limpiar, a ordenar, a poner flores en el altar de mi esposa. Me senté varias veces en la banquita de la entrada, saludando a los vecinos, como antes. Algunos me miraban con compasión, otros con respeto, y yo, simplemente, sentía que había recuperado algo que no sabía que había perdido: mi lugar en el mundo. Porque no es la casa lo que uno defiende, sino la dignidad que habita en ella. Un día, mientras regaba las plantas, vi a Iván parado del otro lado de la calle. No cruzó, no habló, solo me miró por unos segundos, y en su mirada no vi arrepentimiento. Vi orgullo herido, vi frustración, tal vez rabia, pero no vi amor. Y ahí entendí que a veces el corazón de un padre quiere seguir creyendo en lo que ya no existe, porque es más fácil pensar que tu hijo te ama, que aceptar que ya no le importas. No volví a saber de él por un buen tiempo, y me prometí no buscarlo. Porque quien te quiere, te busca. Quien te respeta, te cuida. Y quien te ama, no te expulsa de tu propio hogar para organizar una cena entre amigos. Pasaron semanas enteras sin un solo mensaje, sin una llamada, sin una palabra. Silencio absoluto. Y al principio, sí, dolía. Me despertaba en medio de la noche esperando escuchar el portazo de Iván, entrando tarde como cuando era adolescente. Me sorprendía a mí mismo sirviendo 2 tazas de café, como si aún esperara que bajara a desayunar conmigo. Pero no bajaba nadie. Solo yo. Solo el ruido de la cuchara en el pocillo. Solo el crujir de la silla al sentarme. La costumbre duele más que el abandono, porque te hace creer que aún tienes algo que ya se fue. Con el tiempo, fui encontrando otras formas de llenar mis días. Volví a la parroquia, donde hace años ayudaba a organizar los desayunos comunitarios. Empecé a salir a caminar por las mañanas, saludando al panadero, al zapatero, a los mismos de siempre, los que nunca se fueron. Compré un cuaderno nuevo y comencé a escribir mis recuerdos. No para publicarlos, ni para mostrarle a nadie, sino para no olvidar quién soy, de dónde vengo y todo lo que he vivido. Porque cuando el alma empieza a doler, uno necesita contarse su propia historia para no dejar que otros la distorsionen. Una tarde, mientras barría el patio, una vecina joven, Lucía, se acercó con su hijo. «Don Ezequiel, ¿le molesta si mi hijo juega aquí un rato mientras yo voy a buscar unas cosas?» Claro que no me molestaba. El niño de unos 6 años se puso a corretear entre las plantas, a mirar los caracoles, a preguntar todo con esa inocencia que solo tienen los niños. Y en ese momento, no sé por qué, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alegría. Una alegría sencilla, limpia, como cuando Iván era pequeño y me esperaba en la puerta con un dibujo en la mano, gritando: «¡Mira, papá! ¡Te hice una casa!». Ese niño vino muchas veces después, y yo comencé a esperarlo. Le enseñaban a hacer barquitos de papel, le contaba historias de cuando era panadero, le dejaba pintar con mis lápices. Y Lucía, que al principio venía solo por necesidad, empezó a quedarse más tiempo, a traerme pan dulce, a preguntarme cómo estaba. Poco a poco, sin planearlo, la casa volvió a llenarse de voces, de pasos, de risas, y no eran las de mi hijo, pero eran sinceras. Una noche, mientras cenaba solo, escuché una música conocida viniendo de la calle. Me asomé. Un grupo de mariachis tocaba en la casa de enfrente, y entre ellos, ahí estaba Iván, con una guitarra colgada, vestido con traje negro. Me froté los ojos. ¿Iván? ¿Cantando con mariachis? No entendía nada. Nunca en su vida había mostrado interés por la música. Pero ahí estaba, y no parecía una actuación improvisada. Estaba cómodo, sonriente, tocando como si lo hiciera desde hace años. Al día siguiente, pregunté a un vecino. «Ah, sí, don Ezequiel. Iván anda tocando con ellos desde hace unas semanas. Lo hace por dinero. Parece que su negocio ya no va tan bien». Me quedé en silencio.
No por lástima, sino por la ironía de la vida. A veces, uno se siente indispensable, hasta que la vida le enseña que todos podemos caer. Y pensé, tal vez ahora, mientras canta para desconocidos, entienda lo que es ser ignorado por quienes más amas. No me alegré de su situación, no soy así, pero tampoco sentí pena. Sentí justicia, porque todo acto tiene consecuencias. Y las palabras lanzadas al aire, un día, regresan. No hay eco más fuerte que el de la ingratitud. ¿Y yo? Yo ya no estaba dispuesto a cargar con culpas que no me pertenecían. Volví a mis rutinas. Fui al médico, empecé a controlar mejor mis comidas, retomé una vieja afición, la carpintería. En el fondo del patio armé un banco nuevo. Restauré una silla que Mariana había roto hace años. Y hasta me animé a hacer una casita para pájaros. Y mientras lijaba, mientras clavaba, sentía que reparaba también mi interior. Porque no hay mejor remedio que crear algo con tus propias manos, cuando todo dentro de ti se ha roto alguna vez. Una tarde, Iván se acercó, no entró, se quedó en la reja, me llamó, papá. Lo miré, estaba demacrado, los ojos hundidos, el traje arrugado. Le dije, ¿qué necesitas? Me respondió, nada, solo quería verte. Y en ese momento entendí que aún había algo allí, una chispa, pero no la suficiente para volver a abrirle la puerta. Le dije, yo también te veo. ¿Ya terminaste de cantar por los que sí te escuchan? Bajó la mirada. No respondió. Se fue. Y esa noche, por primera vez, dormí en paz. Desde aquel día en que se paró frente a la reja y se fue sin decir mucho más, nunca intenté volver a saber de él. No fue por orgullo, porque el orgullo a esta edad, más que proteger, envenena, sino por una decisión que tomé después de muchas noches sin dormir. Yo necesitaba vivir mis últimos años en paz. Y para vivir en paz, uno tiene que aceptar que hay personas que ya no caben en nuestra vida, aunque lleven nuestra sangre, aunque sean nuestros hijos. Empecé a arreglar la casa poco a poco. Cambié las cortinas, pinté el portón de verde. Como estaba cuando la madre de Iván todavía vivía, colgué algunas fotos viejas que habían quedado guardadas en cajas. Hasta abrí el baúl de madera que tenía escondido en el cuartito del fondo. Allí adentro estaban cartas, recibos y hasta un dibujo que Iván me hizo de niño, con una frase escrita con su propia letra. Papá, te quiero más que al sol. Me quedé un buen rato con ese papel en las manos, tratando de recordar en qué momento ese niño dejó de existir. O tal vez nunca existió de verdad, y solo fue lo que yo quise ver. A veces uno se inventa un hijo en el corazón, y se niegan a aceptar quién es realmente la persona que creció frente a uno. Pero si algo me enseñó la vida, es que todo lo que uno aguanta en silencio un día, se desborda. Y cuando eso pasa, uno ya no puede fingir que no duele. Porque llega un momento en que abrir la puerta a quien te desprecia es cerrártela a ti mismo. Entonces decidí hacer algo por mí, no por nadie más, por mí. Fui a la placita donde los viejitos suelen reunirse a jugar dominó, a contar historias viejas, a reír de sus propias penas. Y allí, sin buscar nada en particular, comencé a redescubrirme. No como el papá de Iván, no como el viejo que mantiene la casa, no como el hombre que siempre cede, solo como Ezequiel, un hombre que ha vivido, que ha sufrido, que ha amado, y que solo quiere vivir el resto de sus días con dignidad. Empecé a juntar los ahorros que llevaba años guardando, moneda por moneda, dinero que había reservado para emergencias. Y bueno, si esto que estaba viviendo no era una emergencia del alma, entonces no sé qué lo sería. Compré una hamaca nueva, grande, de esas llenas de colores que me recordaban a mi infancia en San Pedro Cholula. Compré también herramientas de carpintería y un radio a pilas. Poco a poco, la casa empezó a parecerse de nuevo a mí, menos fría, menos cargada de presencias que ya no dolían, pero que antes me dolían demasiado. Lucía, la vecina, empezó a traer a su hijo más seguido, y de a poquito, el niño comenzó a llamarme abuelito.
No jugando, no por cortesía, sino con verdadero cariño. A veces me abrazaba por detrás y decía, «Abuelito, abuelito, hoy te dibujé algo». Y ese tipo de ternura, uno no la espera, pero cuando llega, te sana en lo más hondo. Una tarde, me pidió que le enseñara a hacer pan, y ahí estábamos, los dos, en la cocina, llenos de harina hasta las cejas, riendo como dos niños, mientras el horno cocinaba la primera trenza que él mismo hizo. Cuando salió del horno y la probó, frunció la cara y dijo, «Está un poco duro, pero sabe a cariño». Y yo reí con ganas, como no lo hacía mucho, mucho tiempo. Pero fue un martes cualquiera, de esos comunes, que algo inesperado volvió a tocar mi puerta. 3 golpes secos. Me asomé por la ventana. Era Iván, mochila al hombro, rostro cansado, mirada baja. No parecía enojado, ni derrotado. Parecía vacío. Le abrí despacio. Nos quedamos en silencio largo. Hasta que dijo, «Solo vine a devolverte esto». Me entregó un sobre amarillento. Dentro estaban copias de las llaves de la casa, las mismas que jamás me pidió perdón por haber intentado adueñarse. No le pregunté dónde había estado, ni por qué volvía. Solo dije, «Gracias». Él asintió. Giró para irse, pero antes de cruzar el portón, se detuvo, respiró profundo y murmuró, «Nunca pensé que ibas a cambiar las cerraduras». Y le respondí, «Yo nunca pensé que me ibas a llamar entrometido». Me miró con los ojos llenos de agua. No dijo más, y se fue. Sin disculpas, sin mentiras, sin nada. Y yo me quedé allí, en pie, frente a la puerta, con el sobre en la mano. No lloré, pero sentí un peso en el pecho. No por él, sino por todo lo que pudo haber sido. Y no fue, porque lo que muere entre un padre y un hijo no es el amor, es la esperanza. Ahora la casa está más liviana, más mía. Y si alguien me pregunta si lo extraño, les diré que sí, pero no a él. Extraño al hijo que creí tener, al que pintaba corazones en hojas sueltas, al que decía que yo era su héroe. Pero ese hijo, tal vez solo existió en mis recuerdos. No sé en qué momento exacto se quiebra algo dentro de un padre. A veces creemos que es en una pelea fuerte, en un grito que lastima, en una traición evidente, pero no. La mayoría de las veces se rompe en el silencio. En esa acumulación de pequeñas ausencias, de palabras que no se dijeron, de gestos fríos que uno fue tragando con la esperanza de que ya va a cambiar. Yo me di cuenta tarde, pero me di cuenta, porque uno puede cerrar la puerta de la casa, pero lo más difícil es cerrar la puerta del corazón. Pasaron más semanas. Iván no volvió. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba. Nada. Y lo curioso es que, aunque al principio dolía, con el tiempo, ese silencio también fue descanso. Porque ya no había más promesas rotas, ya no había que esperar gestos de cariño que nunca llegaban. Empecé a mirar la vida desde otro lugar, no como alguien que había sido abandonado, sino como alguien que había decidido quedarse consigo mismo. Lucía seguía trayendo a su hijo. A veces se quedaban a cenar. Yo preparaba arroz con pollo, lentejas, lo que fuera. A ella le encantaban mis guisos. Decía que le recordaban a su abuela. Y el niño, ese niño me salvó de muchas maneras que él ni siquiera imagina. Me enseñó que todavía había amor en mí para dar, aunque mi propio hijo ya no lo quisiera. Me enseñó que el cariño verdadero no depende de la sangre, sino del respeto y del cuidado, porque uno puede tener un hijo y no tener familia, pero también puede encontrar familia donde menos espera. Una tarde me senté en la mecedora, con el cuaderno en las piernas, y empecé a escribir una carta, no para Iván, sino para mí mismo. Quería dejar por escrito todo lo que no dije, todo lo que callé, todo lo que me dolió. Escribí desde el primer día que lo vi nacer, con sus manitas temblorosas y los ojos cerrados, hasta el último día en que lo vi irse por la reja con las llaves en la mano. Escribí cada sacrificio, cada noche de fiebre en que me senté a su lado,
cada domingo en que le cociné su comida favorita, cada vez que vendí algo mío para comprarle lo que él quería. Y también escribí cada humillación disfrazada de chiste, cada gesto de indiferencia, cada vez que me hizo sentir que yo era una molestia. Cuando terminé, cerré el cuaderno, lo até con una cinta y lo guardé en el ropero, al lado de las fotos de mi juventud. No era un acto de rencor, era un acto de despedida, porque yo ya no quería seguir siendo ese hombre que esperaba algo de alguien que no tenía nada para darme. Unos días después, me encontré con don Ramón, un viejo amigo de la panadería que no veía hacía años. Me dijo que se había enterado por los vecinos de lo que había pasado, y que admiraba mi forma de poner las cosas en su lugar sin escándalos. Nos sentamos en la plaza, tomamos un café del carrito de la esquina, y me dijo algo que se me quedó grabado. Uno no puede obligar a nadie a amarlo, pero puede decidir a quién le sigue abriendo el corazón. Y tenía razón. A partir de ese día, empecé a caminar diferente, más derecho, con más firmeza. No por orgullo, sino por respeto a mí mismo, porque la vida me había doblado muchas veces, pero ahora era yo quien decidía cuándo y a quién me inclinaba. Un sábado por la tarde, mientras barría el frente de casa, vi venir a Mariana, la esposa de Iván. Venía sola, con el pelo recogido y una expresión cansada. La reconocí desde lejos, por la forma en que caminaba, con pasos apurados como si siempre tuviera prisa. Se paró en la vereda, no se atrevió a entrar. Me saludó con la mano, como si estuviéramos en otros tiempos. Me acerqué despacio. «Buenas tardes, don Ezequiel», me dijo bajando la mirada. Solo quería hablar con usted un momento, si puede». No le respondí enseguida. Me quedé observándola. Parecía más delgada, más apagada. «¿Está bien tu hijo?», le pregunté, sin emoción, solo por educación. Ella asintió. «Más o menos. Está viviendo en casa de un amigo. Su negocio quebró. No consigue trabajo fijo y... Bueno, no lo dice, pero yo sé que lo extraña». No dije nada. Ella continuó. «Sé que lo que hizo fue terrible. No estoy aquí para justificarlo. Solo sentí que debía venir, porque sé que él no va a hacerlo». «¿Y por qué vos sí?», le pregunté con calma. Ella se quedó en silencio un instante. Luego dijo, «Porque a pesar de todo usted siempre fue bueno con nosotros. Y a mí me duele verlo tan solo. No es justo». Me reí suave, no de burla, de resignación. «¿Sola dice?». Señalé hacia la casa donde el niño de Lucía corría con un avioncito de papel. «No estoy tan solo como ustedes creen». Ella miró al niño y sus ojos se humedecieron. «¿Puedo decirle algo, don Ezequiel?». Asentí. Él cambió. Se dio cuenta, pero tiene vergüenza. Siente que ya no tiene derecho de volver. «Y tal vez tenga razón», respondí sin titubear, «porque hay errores que no se borran con vergüenza, sino con actitud, con acciones. Y a veces, cuando uno reacciona tarde, ya no hay a quien pedir perdón». Ella bajó la cabeza. Me agradeció y se fue. Esa noche no dormí fácil, no por ella ni por él, sino por mí. Porque a veces uno no se da cuenta de cuánto todavía guarda esperanza, hasta que se escucha diciendo en voz alta que esa esperanza ya no vive ahí. Y decir eso duele. Duele porque es como enterrar a alguien que aún está vivo. Como aceptar que aquello que uno tanto amó ya no existe. A la mañana siguiente, fui al mercado. Compré frutas frescas, unos vegetales y 2 rosas rojas. Una la dejé en el altar de mi esposa, la otra la dejé en la puerta de Lucía, con una nota que decía, «Gracias por recordarme que todavía hay ternura en este mundo». Ese mismo día, el niño apareció con un dibujo nuevo. Era él, yo y un pan gigante entre los dos. Escrito arriba, «Mi abuelito es panadero de amor». Y en ese momento, entendí todo. Aquel dibujo del niño quedó colgado en mi pared, justo encima de la pequeña repisa donde tengo las fotos más importantes de mi vida. La de mi boda, una donde Iván tenía apenas 3 años con un sombrerito de mariachi, y otra donde aparezco con mis padres, en blanco y negro,
con los ojos llenos de esperanza. Esa imagen que pintó el niño no era una obra de arte perfecta, pero sí era el primer retrato donde me sentí visto, comprendido y amado de verdad, después de muchos años. No por lo que di, ni por lo que represento, sino simplemente por ser quien soy. Desde entonces, mis días comenzaron a tener otro ritmo. Me levantaba más temprano con el deseo de preparar el desayuno, no solo para mí, sino por si Lucía o su hijo pasaban a saludar. Planté flores en el pequeño jardín de entrada, reparé la cerca de madera y hasta pinté los escalones con pintura azul celeste, como en los patios de mi infancia. La casa se sentía diferente. Ya no como un lugar donde se escondía el dolor, sino como un espacio donde había empezado, poco a poco, a sanar. Una mañana cualquiera, mientras regaba las plantas, escuché pasos en la vereda. Era don Gregorio, un vecino de la cuadra, con quien rara vez había cruzado más que saludos. Me pidió permiso para sentarse un rato y me dijo: «Me enteré de lo que pasó con tu hijo. No es fácil, ¿en verdad?». Asentí con la cabeza, sin decir mucho. Y él continuó: «El mío se fue hace 6 años. Dijo que ya estaba harto de cuidarme, que yo era una carga. Desde entonces no sé nada. Pero te veo, Ezequiel, y me das fuerza, porque uno cree que es el único, pero no lo es». Esa conversación me dejó pensando. ¿Cuántos padres estarían pasando por lo mismo en silencio? ¿Cuántos estarían siendo humillados en sus propias casas, ignorados por quienes más amaron, descartados como si fueran muebles viejos? Y lo peor, ¿cuántos seguirían justificando ese maltrato, pensando que es parte del amor? Porque sí, durante muchos años yo también lo hice. Me decía que Iván estaba cansado, estresado, que no se daba cuenta de lo que decía, que todos los hijos pasan por etapas difíciles. Pero una etapa no puede durar toda una vida. Y el respeto no es una etapa, es un valor. Poco a poco, empecé a encontrar mi lugar en el barrio otra vez. Me ofrecí para ayudar en la parroquia con la organización de la despensa comunitaria. Los jueves por la tarde me sentaba en la plaza con otros abuelos a leer, a compartir historias, a reírnos de nuestras propias torpezas. Había algo terapéutico en eso, como si nos recordáramos entre todos que aún estábamos vivos, que aún podíamos servir, amar, acompañar, ser escuchados, porque la peor forma de morir es sentirse invisible. Un viernes por la noche, mientras escuchaba música en el viejo radio, tocaron la puerta. 3 golpes secos. Me levanté con cierta pesadez, sin imaginar quién podría ser. Al abrir me encontré con Iván, solo, sin mochila, sin expresión, con los ojos hinchados, el pelo desarreglado, la voz quebrada. «Papá», dijo apenas, «no vengo a pedirte nada, solo quiero darte esto». Me extendió una carta, escrita a mano. No la abrí en ese momento, lo miré a los ojos. Había en ellos algo distinto, pero también había un abismo, como si se hubiera perdido dentro de sí mismo y no supiera cómo volver. No le dije que pasara, no lo abracé, no lo rechacé, solo asentí. Él bajó la mirada, giró y se fue. Se perdió caminando despacio por la calle vacía. Cerré la puerta con suavidad, apoyé la espalda en la madera y me senté con la carta en las manos. La leí esa misma noche. Era corta. Decía: «Papá, sé que lo arruiné. Sé que no estuve a la altura. No puedo cambiar lo que dije ni lo que hice, pero quiero que sepas que lo sé. Me duele. Me duele haber perdido tu confianza, tu amor, tu casa. A veces siento que también perdí mi alma. No espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Perdón por todo. Iván». Terminé de leer. Doblé la carta. La guardé en el cajón donde también estaba la copia de las llaves que él me había devuelto meses atrás. No lloré, pero tampoco sentí alivio, porque a veces el perdón no llega como una brisa de paz, sino como una puerta entreabierta que uno aún no se atreve a cruzar. Los días siguientes pasaron tranquilos. No respondí la carta, no lo busqué, no lo mencioné, porque había algo dentro de mí que aún necesitaba tiempo.
tiempo para distinguir si ese intento de redención venía desde el dolor o desde el amor, porque son cosas distintas. Y yo ya no estaba dispuesto a recibir solo las obras del arrepentimiento. Un domingo, mientras preparaba pan en casa, Lucía llegó con su hijo. El niño traía una cajita envuelta con papel rojo. Me la entregó sonriendo y dijo: «Es para ti, abuelito». La abrí. Era una figura pequeña de madera, un panecillo tallado con una navajita infantil. Detrás tenía una inscripción: «El pan que haces alimenta más que el estómago». Me quedé sin palabras. Era un regalo simple, pero para mí valía más que cualquier herencia, porque me recordaba que mi valor no dependía de lo que perdí, sino de lo que todavía era capaz de ofrecer. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que había pasado me había traído hasta ese punto, donde el dolor ya no mandaba, donde el silencio ya no pesaba, donde el amor que di y el que aún podía dar se equilibraban. Al día siguiente, me senté en el porche con mi taza de café y observé cómo salía el sol. Pensé en Iván, pensé en lo que fue, en lo que no fue y en lo que nunca más será. Y dentro de mí, por primera vez, no hubo rabia, solo aceptación, porque uno puede amar profundamente y aún así tomar la decisión de protegerse. No sé si algún día volverá, no sé si algún día entenderá de verdad, pero lo que sí sé es que ya no lo espero, y eso, para mí, ya es libertad. La libertad, cuando llega, no hace ruido. No entra por la puerta principal ni aparece de golpe como en las películas. Se desliza en silencio. Se instala en los gestos pequeños, en el modo en que uno se sirve el café sin apuro, en el respirar profundo sin miedo a lo que venga después. Y eso fue lo que empecé a sentir. No porque la herida se hubiera cerrado por completo, sino porque ya no sangraba, porque había dejado de preguntarme en qué fallé, y empecé a mirarme con más ternura, con más verdad. Ya no era el papá dolido, ni el hombre desilusionado. Era yo, Ezequiel, un viejo que aún sabía mirar al cielo y agradecer estar vivo. Los días eran tranquilos. Me levantaba temprano, como siempre, y salía a barrer el frente de la casa. Saludaba a los vecinos, cuidaba mis plantas, y cuando Lucía y su hijo pasaban a verme, el día cobraba otro color. El niño se había vuelto parte de mi rutina. Me abrazaba con esa fuerza que solo tienen los niños que se sienten seguros. Me hacía preguntas sobre todo, sobre el pan, sobre el cielo, sobre los perros callejeros, y yo respondía como si estuviera redescubriendo el mundo con él. Había momentos en que olvidaba el pasado, o mejor dicho, no lo olvidaba, pero ya no me dolía como antes. Un día de mercado, me crucé con doña Beatriz, una señora que había sido amiga de mi difunta esposa. Nos pusimos a conversar y me invitó a un pequeño grupo de adultos mayores que se reunían los martes por la tarde en el centro cultural. Fui por curiosidad, y lo que encontré allí me sorprendió. Gente como yo, con historias duras, con pérdidas a cuestas, pero con ganas de reír, de aprender, de compartir. Algunos pintaban, otros cantaban, otros simplemente escuchaban. Me sentí bien, me sentí acompañado. Me sentí útil. Empecé a asistir cada semana. Llevaba pan casero para compartir, y a cambio recibía historias, canciones, abrazos. Volví a tocar la guitarra después de muchos años. Mis dedos estaban torpes, pero el alma se me aflojaba cuando sonaban los primeros acordes. La vida, de pronto, ya no era solo recuerdo. Era presente, era posibilidad. Pero la calma no dura para siempre. Una tarde, al volver del centro cultural, encontré una nota bajo la puerta. Era de Iván. Decía: «Papá, solo quiero saber si estás bien. Sé que no tengo derecho, pero te pienso cada día». No supe qué sentir al leerla. No era enojo, no era tristeza, era algo más difícil de explicar. Era como si la herida se reabriera, pero ya no para sangrar, sino para ventilarse. Me senté en la mecedora con la nota en la mano y me quedé allí, en silencio, dejando que las emociones hicieran lo que tuvieran que hacer. Esa noche no dormí.
No por angustia, sino porque algo dentro de mí se removía. No sabía si era compasión o decepción renovada. Pensé en responderle. Pensé en ignorarlo. Pensé en todo lo que ya había pensado tantas veces. Pero al final, no hice nada. Solo respiré. Porque a veces, el verdadero acto de sanación no es hablar, sino dejar que el silencio hable por uno. Pasaron algunos días sin novedades. La rutina volvió a su ritmo sereno. El niño me trajo otro dibujo, esta vez de una casa con un jardín enorme, y la frase, «Aquí vive la bondad». Lo colgué junto al otro. Eran mis nuevos trofeos. No de victoria, sino de resiliencia. Una tarde, mientras regaba las plantas, Lucía me preguntó si podía hablar conmigo a solas. Se veía incómoda. Se sentó en la banqueta de piedra del patio y me dijo, «Don Ezequiel, no quiero meterme, pero Iván me buscó. Me llamó hace unos días. Me pidió que le hablara de usted. Me dijo que le contara cómo está, qué hace, si todavía lo rechaza». «¿Y qué le dijiste?», pregunté sin cambiar el tono. «La verdad», respondió ella. «Le dije que lo veo más sereno, más entero, que ha vuelto a sonreír. Pero también le dije que usted ya no es el mismo, que ya no espera nada de él». Asentí con la cabeza. No había nada más que decir. Ella me miró a los ojos y me dijo, «Iván no sabe cómo reparar lo que rompió. Y la verdad, yo tampoco». «No tiene que repararlo», respondí. «Porque hay cosas que, cuando se rompen, no se arreglan, se transforman. Y uno tiene que decidir si vive con las piezas rotas o si empieza algo nuevo». Lucía se quedó callada. Luego me abrazó. Y en ese gesto, entendí que había sido escuchado, no por Iván, por ella. Y eso también sanaba. Días después, al anochecer, tocaron el timbre. Abrí y me encontré con una caja de cartón. No había nadie a la vista. Dentro de la caja había un álbum de fotos. Era mi viejo álbum, el que yo creía perdido. Estaba lleno de imágenes de Iván de niño, de mí sosteniéndolo, de nuestra vieja casa en obra, de su primer cumpleaños, de su graduación. En la tapa, un papel decía, «Gracias por haber sido todo, aunque yo no supe valorarlo». Llevé el álbum a la sala, lo puse sobre la mesa y lo abrí. Miré cada foto como si fuera la primera vez. Sonreí. Lloré un poco. Recordé, pero no con dolor, con respeto, con gratitud por haberlo vivido, aunque no haya terminado como yo quería. Ese mismo día, decidí hacer algo. Fui al armario. Saqué el cuaderno donde había escrito mi carta interior, la que nunca entregué, y la quemé en el patio. No como acto de rabia, sino como cierre. El fuego la consumió lentamente, y con cada hoja que ardía, sentía que algo dentro de mí se liberaba. No había perdón, no había reconciliación, pero había paz, y la paz ya era suficiente. La noche cayó despacio. Me senté en la banqueta del porche con el niño de Lucía, que jugaba con un trompo. Le acaricié el cabello, y él me dijo, «Abuelito, cuando yo crezca, quiero ser como tú». Le sonreí, con los ojos húmedos, y le respondí, «Entonces ya eres mejor que yo, porque tú sabes amar sin herir». En ese momento supe que, aunque mi hijo me había fallado, yo no había fallado como padre, porque aún tenía amor para dar. Y ese amor, ahora, tenía otro destino, uno que no dolía, uno que me devolvía a la vida. Hay momentos que no se anuncian, no llegan con música ni con cartas, no llevan nombre ni hora. Simplemente suceden, como una ráfaga que cambia la dirección del viento. Así fue ese día, una mañana cualquiera en que el sol entraba por la ventana y el olor a pan recién horneado llenaba la casa. Estaba en la cocina, con las manos cubiertas de harina, cuando escuché que alguien se detenía frente al portón. No tocaron, no hablaron. Solo una sombra, quieta. Miré por la cortina y lo supe de inmediato. Era Iván. Llevaba una chaqueta vieja, el rostro más delgado, la mirada hacia el suelo. Se quedó allí, como quien ya no espera nada, pero tampoco tiene a dónde ir. Yo no me moví. Lo observé en silencio, con el corazón sereno. No había rabia, ni miedo, ni esperanza.
Solo la certeza de que aquel muchacho ya no era el niño que había criado, y que yo ya no era el padre que esperaba abrazos como recompensa. No le abrí. Volví a mi masa, al bol, al horno. Pero esa imagen quedó grabada en mi mente por el resto del día. Y a la noche, sentado en la mecedora, pensé, ¿cuántas veces más va a venir? ¿Cuántas veces más van a intentar pararse frente a mi puerta sin saber si será bienvenido? ¿Y cuántas veces más voy a quedarme sentado, sin decidir si dejo entrar o no lo que un día me partió en dos? Al día siguiente, fui al centro cultural como de costumbre. Allí, entre juegos de mesa y risas apagadas, me sentía un poco menos viejo, un poco más humano. Don Jaime, uno de los señores con los que compartía tardes de dominó, me dijo algo que me quedó resonando. Ezequiel, a veces no hay que elegir entre perdonar o no. A veces, lo que hay que decidir es si uno quiere seguir sangrando. Y me quedé pensándolo todo el camino de regreso. Esa tarde me senté a escribir. No una carta, no un mensaje. Solo pensamientos sueltos, como quien limpia una habitación cerrada hace años. Escribí sobre la decepción, sobre el amor, sobre los silencios que gritan más que cualquier insulto. Escribí sobre lo que duele ver que un hijo se convierta en alguien que uno no reconoce. Y también sobre cómo, con el tiempo, uno aprende a ver que no todo lo que duele necesita ser recuperado. A veces, basta con que no duela más. Al anochecer, toqué el portón de Lucía. Le pedí si podía llevarle algo a Iván, si es que volvía a contactarla. No era comida ni ropa. Era una copia de una hoja escrita a mano que decía: «Estoy bien. Espero que tú también lo estés. No tengo más para darte que mi silencio. Cuídate». Ella me miró con algo de sorpresa, pero no dijo nada. Asintió, guardó el papel y me abrazó. En ese gesto había complicidad, y un tipo de respeto que no se compra. Porque Lucía, aunque joven, tenía esa sabiduría silenciosa de quien sabe lo que es reconstruirse. Los días pasaron sin mayores sobresaltos. Seguía cocinando, cuidando mis plantas, enseñándole al niño a usar las herramientas de carpintería. Hicimos juntos una casita para pájaros y la colgamos en el árbol frente a la casa. Al día siguiente ya tenía inquilinos alados, como si supieran que ese lugar también era seguro para ellos. Pero fue un domingo en la tarde que algo cambió. Estaba sentado en el porche, bebiendo café, cuando llegó el padre Martín, el párroco de la iglesia del barrio. Se acercó con paso tranquilo, me saludó con ese tono pausado que siempre tenía, y me dijo: «Don Ezequiel, vengo a contarle algo. No porque deba, sino porque creo que usted merece saberlo». Lo invité a pasar. Se sentó frente a mí, puso su sombrero sobre las piernas, y luego de un suspiro largo, comenzó. «Iván vino a verme hace unos días. Está asistiendo a las charlas de los viernes. Dice que quiere encontrar paz, pero que no sabe cómo vivir con lo que hizo. Me pidió que le enseñara a Puna a rezar de nuevo. No porque quiera redimirse ante Dios, sino porque siente que perdió la voz hasta para hablar con él». Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino por respeto. El padre continuó. «Me habló de usted, no como alguien que lo abandonó, sino como alguien que le enseñó todo, y que por su culpa lo perdió. No busca que usted lo perdone, busca que usted no lo odie». Lo miré con los ojos tranquilos, con el alma ya gastada de tanto llorar por dentro. «Yo no lo odio, padre, pero tampoco lo necesito más en mi vida». El padre Martín asintió, y dijo algo que me desarmó por dentro. A veces, el verdadero perdón no es un abrazo, es no lanzar la piedra. Se levantó, me estrechó la mano y se fue. Yo me quedé allí, bajo el cielo anaranjado del atardecer, preguntándome si tal vez eso era lo que había hecho todo este tiempo. No lanzar la piedra, no devolver el dolor con más dolor, no gritar lo que también dolía en mí, no abrirle la puerta, sí, pero tampoco cerrarla con llave para siempre. Esa noche me senté frente al altar de mi esposa. Le hablé en voz baja, como lo hacía cuando estaba viva. Le dije que no sabía qué hacer, que me sentía en paz, pero también culpable por estarlo, que había empezado a vivir de nuevo sin nuestro hijo,
y que no sabía si eso era una forma de traición o de madurez. Le pedí, con el alma, que me diera una señal, cualquier cosa. Al día siguiente, al abrir la ventana, vi algo en la casita de pájaros. Una pequeña nota, atada con una cinta. Bajé, la tomé con cuidado. Estaba escrita con la letra de Iván. No espero que me ames. Solo quiero que no me recuerdes con rabia. Aquí seguiré, desde afuera, pero agradecido de haber venido de ti. Me senté en el suelo. Cerré los ojos. Respiré. No lloré. Solo sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Como si esa nota fuera el último ladrillo de una pared que ya no necesitaba sostenerse. A partir de ese día, no volví a saber de Iván. Ni lo busqué, ni pregunté. Pero cada vez que miraba la casita de pájaros, pensaba en él. En lo que fue. En lo que no pudo ser. Y entendí que a veces la vida no nos devuelve a quienes perdimos, pero nos devuelve algo más importante, la capacidad de seguir, sin rencor. Lucía y su hijo siguieron siendo parte de mi vida. Celebramos juntos mi cumpleaños, el niño me hizo un pastel con sus propias manos y me dijo al oído, «Eres el mejor abuelito que pude tener». Y ahí supe que todo había valido la pena, porque aunque perdí un hijo, la vida me devolvió un corazón. El cumpleaños fue sencillo, pero lleno de esos detalles que no se compran. Un mantel de flores en la mesa del comedor, un pastel hecho por las manos pequeñas de un niño que ahora me llamaba abuelito, sin dudar, y unas flores frescas que Lucía puso en un florero antiguo que mi esposa había guardado con tanto cariño. Nadie trajo regalos costosos, nadie habló de apariencias, solo risas, afecto sincero y una sensación extraña, como si la vida misma me estuviera diciendo, «Todavía estás a tiempo de ser feliz». Esa noche me senté frente al cuaderno donde solía escribir lo que no decía. Pero no escribí, solo lo abrí. Leí algunas páginas viejas y me vi a mí mismo reflejado en esas palabras, dolido, confundido, herido. Y sin embargo, también estaba allí el hombre que decidió no callar más, el que puso límites, el que cambió las cerraduras, el que dijo basta sin gritar. Cerré el cuaderno y lo guardé. Ya no me hacía falta escribir para liberar lo que sentía. Ahora lo decía con mis actos, con mis silencios, con mis decisiones, porque hay dolores que no se curan hablando, sino viviendo distinto. Pasaron los días y la casa seguía siendo un refugio, no para esconderme, sino para compartir. A veces venían los chicos del centro cultural, otras veces vecinos que antes apenas saludaban, y ahora me veían como el viejo sabio de la cuadra. No porque supiera todo, sino porque había vivido lo suficiente como para entender cuándo callar, cuándo hablar y cuándo soltar. Un domingo, mientras arreglaba las herramientas del taller, encontré una caja con cosas antiguas de Iván. Juguetes rotos, cuadernos de escuela, una carta que me había escrito a los 12 años por el Día del Padre. Gracias por todo, papá. Cuando sea grande, quiero ser como tú, fuerte, justo y bueno. Me senté en el suelo. Leí esa frase al menos 10 veces, y no por nostalgia, sino porque comprendí, de golpe, que lo que había roto todo no fue un solo gesto, una sola palabra, una cena humillante. Fue una cadena de elecciones. Mías, suyas, nuestras. Y que, aunque me había dolido tanto, ese amor de infancia había sido real. Existió. Y con eso, ya era suficiente. No necesitaba más. No necesitaba recuperarlo. No necesitaba cerrar el ciclo con abrazos forzados. La vida ya había hecho su parte. Y yo la mía. Lucía me animó a inscribirme en una actividad nueva del centro, narración oral. Me reí al principio. ¿Quién iba a querer escuchar las historias de un viejo panadero retirado? Pero fui. Y cuando me paré frente al pequeño grupo y empecé a contar la historia de mi primera panadería, de cómo aprendí a leer con los carteles de la calle, de cómo conocí a mi esposa bajo un aguacero, la gente no desvió la mirada ni un segundo. Al terminar, una señora me dijo, «Usted no cuenta historias, don Ezequiel, usted las hace vivir».
Volví a casa esa tarde con una emoción distinta, no de triunfo, sino de redescubrimiento. Sentí que aún tenía algo para dar, algo que no dependía de ser padre, ni esposo, ni dueño de casa, algo que simplemente era mío. Poco a poco, empecé a narrar cada semana. A veces improvisaba, a veces leía lo que había escrito en mi cuaderno años atrás. Me aplaudían, me hacían preguntas, me pedían más. Y en esas miradas encontré un público que no esperaba. Un grupo que me acogía no por lástima, sino por admiración. Y eso me devolvió una parte de mí que había perdido. La voz. Una tarde, luego de una presentación, una mujer se me acercó con ojos brillosos y me dijo: «Ojalá mi padre hubiera tenido su valentía. Él aguantó todo de mi hermano. Y murió triste, callado, con los ojos llenos de perdón que nadie pidió». La abracé, no dije nada, pero sentí que mis decisiones, por más dolorosas que hubieran sido, al menos me habían devuelto algo que muchos no tienen: la posibilidad de mirar atrás sin arrepentimiento. Esa misma noche, al volver, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Adentro, un papel doblado y una foto. La foto era de Iván, tocando guitarra con un grupo de mariachis, sonriendo de verdad. En el papel una frase: «Hoy canté por primera vez sin culpa. Gracias por enseñarme, sin decir una palabra». No lloré, no respondí, no llamé. Solo puse la foto dentro del álbum familiar. No en la portada, no en el centro, al final, en la última hoja. Como quien cierra un capítulo sin tacharlo, pero tampoco sin glorificarlo. Porque aprendí que no todo necesita final feliz. A veces, lo que uno necesita es simplemente un final digno, y ese, al fin, era el mío. La casa estaba silenciosa esa mañana. No era el silencio de antes, ese que dolía, que parecía un castigo. Era un silencio lleno de paz, como el que queda después de una tormenta, cuando todo ha sido lavado y uno puede ver con claridad. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café, me senté en la mesa junto a la ventana y observé cómo la luz entraba poco a poco, acariciando las paredes. En la radio sonaba una canción vieja, de esas que solía cantar mi esposa mientras cocinaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no me puse triste. Cerré los ojos y sonreí. Lucía llegó más tarde con su hijo. El niño venía con una caja de madera entre las manos, pintada de colores. La dejó sobre la mesa y me dijo: «Es para ti, abuelito». La hice en el taller de la escuela. La abrí. Dentro había una carta escrita con su letra infantil. Decía: «Gracias por cuidarme. Gracias por ser mi amigo. Cuando crezca, quiero tener tu corazón». No pude evitar que se me humedecieran los ojos, porque en esas palabras estaba todo lo que alguna vez esperé oír, y nunca me atreví a pedir. Me arrodillé, lo abracé fuerte, y le dije al oído: «Tú ya tienes un corazón hermoso. Solo tienes que protegerlo del mundo». Él me miró como si no entendiera del todo, pero me sonrió con esos ojos limpios que solo los niños conservan intactos. Lucía nos observaba desde la puerta, con esa sonrisa serena que siempre trae, como si entendiera todo sin necesidad de explicaciones. Esa tarde, al quedarme solo, volví a abrir el álbum de fotos. Pasé lentamente cada página. Vi mi vida desfilar frente a mí. La juventud, la panadería, mi esposa, Iván de niño, las navidades, los cumpleaños, los momentos buenos y los no tan buenos. En cada imagen había una historia, una elección, una emoción. Me detuve en la última página. Allí estaba la foto que Iván había dejado semanas atrás. Él, con su guitarra, con una sonrisa diferente. Una sonrisa que no había visto en años. No la de los tiempos en que vivía conmigo, sino una más liviana, más verdadera. Y entendí que, aunque ya no caminábamos juntos, él también estaba buscando su propia forma de paz. Me levanté. Fui al pequeño altar donde guardaba recuerdos de mi esposa y coloqué la caja que me había regalado el niño, no como una ofrenda, sino como símbolo de lo nuevo, porque por mucho tiempo viví aferrado a lo que perdí, a lo que no funcionó,
a los errores, a las ausencias. Pero ahora era distinto. Ahora sabía que el amor que uno da, aunque no siempre regrese de la forma que espera, deja huella, cambia destinos, transforma corazones. No me reconcilié con Iván, no hubo abrazos, no hubo lágrimas compartidas, pero sí hubo un entendimiento, un respeto a la distancia, un tipo de vínculo nuevo, más real, menos idealizado. Y sobre todo, hubo perdón. No el que se dice, el que se practica. Porque no le deseé mal, no le guardé rencor, no lo busqué, pero tampoco lo negué. Dejé que siguiera su camino, y yo seguí el mío. Los martes seguí yendo al centro cultural. Empecé a dar talleres de narración para otros adultos mayores. Nos contábamos la vida, y entre todos tejíamos una red invisible de memoria y consuelo. Allí conocí a don Felipe, un hombre de 92 años que decía que nunca es tarde para empezar a reír de verdad. Me hice amigo de él. Me enseñó que incluso los que han perdido más que yo, aún pueden amar sin miedo. Y eso me dio fuerzas para seguir. No porque todo estuviera perfecto, sino porque había aprendido a vivir con lo imperfecto. Un día, mientras organizábamos una exposición de relatos, Lucía me trajo una noticia. Le habían ofrecido un trabajo en otra ciudad. Me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. Me dijo que no quería irse, que temía dejarme solo. Le respondí que ella ya había hecho por mí más de lo que muchos hijos harían, que había llenado un vacío sin pedir nada a cambio. Le di mi bendición, y cuando se fueron, con su hijo saludando desde la ventana del auto, supe que no era una despedida, era un nuevo comienzo. Para ellos, para mí, los días volvieron al silencio, pero un silencio distinto. Ahora era yo quien lo elegía. Empecé a escribir de nuevo. Esta vez, no para desahogarme, sino para compartir. Narraba historias simples, de panes horneados en madrugada, de cartas nunca enviadas, de abuelos que aprendieron a vivir otra vez. Un editor local se interesó por mis textos. Me pidió que reuniera todo en un libro. Lo titulé Pan con tiempo, porque eso era lo que había aprendido a hacer. Amasar mi vida con paciencia, dejarla crecer y servirla caliente a quien quisiera escuchar. Un año después, en una feria del libro, un joven se me acercó con el ejemplar en la mano. Me miró con los ojos brillosos y dijo: «Gracias por escribir lo que mi abuelo nunca se atrevió a contar». Lo abracé. No supe su nombre, pero supe que esa historia que un día comenzó con una humillación en la mesa del comedor, ahora estaba tocando otras mesas, en otros hogares. Y así fue como entendí que lo que viví, con toda su dureza, no fue en vano. Que no importa cuánto te rompan, si tienes el valor de reconstruirte, puedes volver a amar, volver a confiar, volver a vivir. Que los hijos pueden fallar, que la familia puede doler, pero uno siempre puede elegir no fallarse a sí mismo, no volverse enemigo de su propio corazón. Hoy tengo más canas, más arrugas, más recuerdos, pero también más paz. Y si me preguntas si cambiaría algo, diría que no. Porque todo lo que pasé me trajo hasta aquí, y este aquí es más que suficiente.